El grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad de Santiago de Compostela. En esta presentación haremos una breve referencia a la historia del título. A continuación veremos cuál es su objeto de estudio, que, como veremos, será el mundo del trabajo. Repasaremos los contenidos de su plan de estudios para finalizar con una referencia a las salidas profesionales más características de este título de grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. El título de grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos tiene una larga historia. Tiene una larga historia porque es heredero de una titulación ya desaparecida que se denominaba Graduado Social. Graduado Social fue una titulación creada en España en el año 1925 y que en Santiago de Compostela se implantó en el año 1942, siendo impartida en la denominada Escuela Social. Esta titulación no era universitaria. Sin embargo, a partir del año 91, las diferentes titulaciones de graduado social españolas, que dependían del Ministerio de Trabajo, sufrieron un proceso de reconversión que implicó su incorporación a las universidades españolas, convirtiéndose en titulaciones universitarias. En Santiago de Compostela, el graduado social se incorpora a la universidad en el año 1991, denominándose a partir de aquel momento Diplomatura en Graduado Social. En aquel momento en la Universidad Española existían diferentes tipos de titulaciones, unas de ciclo largo, licenciaturas, arquitecturas e ingenierías técnicas, y otras de ciclo corto, 3 años de duración, que eran las diplomaturas, las ingenierías técnicas y las arquitecturas técnicas. La titulación de grado social pasó a convertirse en una diplomatura y, por lo tanto, con una duración de 3 años. Sin embargo, en el año 1993, como consecuencia de las modificaciones que sufrieron los diferentes planes de estudio de las universidades españolas, se aprovechó el momento para reconvertir la titulación, cambiándole su denominación. En ese momento pasa a convertirse en Diplomatura en Relaciones Laborales, en sustitución de la anterior Diplomatura en Graduados Sociales. Con el paso del tiempo, la universidad fue sufriendo diferentes cambios, y uno de los cambios fundamentales acaecidos en la misma fue su incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior. La incorporación a este espacio europeo supuso una modificación de las titulaciones universitarias que en general dejaron de denominarse de la manera en que lo venían haciendo hasta aquel momento y pasaron a reconvertirse y a denominarse todas grados. La diplomatura en relaciones laborales también se reconvierte en un grado que pasó a denominarse grado en relaciones laborales y recursos humanos. Era una manera de introducir en la denominación del título algún tipo de información que favoreciese su comprensión por parte de la sociedad. Fue en el año 2009, por tanto curso 2009-2010, que el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos se implanta en la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad de Santiago de Compostela. Pero, en realidad, ¿qué es el título de grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos? ¿De qué va esto? Pues el título de grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos tiene como objeto de estudio el mundo del trabajo y de sus relaciones. ¿Qué es el mundo del trabajo? El mundo del trabajo es aquel lugar en el que multitud de personas van a encontrarse y en el que inevitablemente y probablemente, y eso esperamos, nuestros estudiantes se encontrarán también muy pronto cuando finalicen sus estudios. El mundo del trabajo es una expresión para referirse a un ámbito o situación que afecta a aquellas personas que trabajan. Y en ese mundo
En ese mundo hay dos grandes protagonistas: los trabajadores, que aportan su trabajo, y los empresarios, que aportan el capital. Unos demandan trabajo y otros ofrecen trabajo. Esta relación entre trabajadores y empresarios es una relación compleja que, como consecuencia de los intereses distintos que ambos tienen, puede dar lugar a multitud de conflictos. Y esta conflictividad, que puede darse entre estos dos grandes protagonistas, a su vez se puede traducir en otro tipo de conflictividad interna, que es la que puede surgir también en el mundo del trabajo entre los propios trabajadores. Toda esta conflictividad debe ser regulada de alguna manera y, por tanto, y de manera inevitable, en un momento dado, para regular este mercado, el mercado de trabajo, aparece un tercer protagonista, que es el Estado, cuya misión será el poner orden, el establecer reglas, el establecer pautas que marquen la manera, las fórmulas en que los diferentes protagonistas del mercado de trabajo o del mundo del trabajo deben relacionarse entre sí. El mundo del trabajo es muy complejo, y porque es muy complejo, puede ser estudiado desde múltiples perspectivas. La titulación de grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos intenta realizar este estudio y hacer este análisis interdisciplinar del mundo del trabajo, y para ello lo que hace es estudiarlo desde diferentes ámbitos. Y así vamos a ver cómo en la titulación nos encontraremos con disciplinas relacionadas con el derecho al trabajo, disciplinas relacionadas con la historia del trabajo, con la psicología del trabajo, con la economía del trabajo, con la organización del trabajo, con la sociología del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Una titulación que, pretendiendo ser interdisciplinar, va a ofrecer a sus alumnos la posibilidad de estudiar un fenómeno, el del trabajo, desde múltiples perspectivas. Eso concede a la titulación una particularidad que la diferencia en gran medida del resto de titulaciones universitarias españolas. Esa interdisciplinariedad de la titulación hace que los contenidos sean muy diversos y, al mismo tiempo, que el propio profesorado que imparte docencia en la misma sean profesores muy distintos también. Mientras en la mayoría de las titulaciones universitarias que analizan o tienen como objeto de estudio un determinado fenómeno, lo que sucede es que la mayoría de sus enfoques y la mayoría de su profesorado es de un mismo tipo, de manera tal que en Derecho, por ejemplo, la mayoría de sus profesores son juristas, o en Historia la mayoría de los profesores son historiadores, o en Medicina la mayoría de los profesores son médicos. En Relaciones Laborales el cuadro de profesores es tan amplio y tan diferente que exige una coordinación enorme entre los mismos para sacar adelante un objeto de estudio, el mundo del trabajo, complejísimo. El carácter interdisciplinar del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos se traduce, como decíamos, en un conjunto de muy variadas asignaturas que estudiarán el fenómeno del trabajo desde múltiples perspectivas. Pero, a pesar de ello, el título de grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos tiene dos grandes núcleos, digamos, dos elementos de troncalidad en los que centra especialmente su atención. Dos perspectivas clave. Por una parte, dedica una especial atención al estudio del derecho del trabajo y de la seguridad social, y una segunda perspectiva clave a la que también dedica una especial atención el plan de estudios serán las técnicas de organización del trabajo y de gestión de recursos humanos. ¿Pero qué es el derecho del trabajo y la seguridad social? ¿Y qué es la organización del trabajo y la gestión de recursos humanos? El derecho del trabajo y de la seguridad social son un conjunto de normas legales establecidas por ese tercer protagonista, el Estado, mediante las cuales se regula la posible conflictividad o la posible diferencia de intereses entre los protagonistas del mercado de trabajo. Por ejemplo, ¿puede un trabajador asistir a su trabajo en los horarios que le parezca conveniente o no puede hacerlo?
¿Puede un empresario despedir a un trabajador cuando lo crea conveniente sin ningún tipo de causa o no puede hacerlo? ¿Puede un empresario contratar a un trabajador por una hora o puede contratarlo o debe contratarlo por como mínimo 10 horas? ¿Puede un empresario contratar a un trabajador y pedirle que realice determinadas tareas o solo puede exigirle la realización de ciertas tareas? En realidad, si analizamos la relación laboral, veremos que esa relación es muy compleja y que si no hubiese una regulación legal de la misma, podrían darse conflictos que probablemente se resolverían en favor del más poderoso. Por eso el derecho del trabajo intenta proteger a las diferentes partes de la relación laboral con especial atención a la protección del trabajador y no permite, mediante esa normativa, que ese mercado de trabajo se convierta en un mercado sin ningún tipo de control. Asociado al derecho del trabajo existe una institución que es la que denominamos la Seguridad Social. La Seguridad Social es una institución particular que se asocia al mercado de trabajo porque es un sistema que de alguna manera se implanta con la intención de proteger a los diferentes actores de ese mercado, en particular a los trabajadores. En general, todos estamos de acuerdo o todos damos por supuesto que cuando enfermamos podemos acudir a un hospital público y ser objeto de atención sanitaria. También damos por válido y por supuesto que cuando alguien después de realizar un periodo de trabajo queda en paro, tiene derecho a una prestación por desempleo. O también, en general, todos suponemos o damos por válido que una persona que se jubila tenga derecho a una prestación por jubilación. Y así sucesivamente podríamos ir hablando de las personas que quedan huérfanos que tienen derecho a una prestación por orfandad o a un trabajador que sufre una baja laboral con motivo de un accidente o una enfermedad y que tiene derecho, mientras no trabaja, a cobrar un determinado salario o una determinada cuantía de dinero. Pero en realidad, ¿cómo es posible todo esto? Todo esto es posible porque existe una institución que llamamos Seguridad Social, en la que tanto trabajadores como empresarios, cada mes, de su sueldo, ponen un porcentaje que va a una caja que llamamos la caja de la Seguridad Social. De esa caja de la Seguridad Social es de donde sale todo ese dinero para que sea posible que el huérfano tenga una pensión de orfandad, que el trabajador que está enfermo pueda seguir cobrando una determinada cantidad de dinero, que el hijo de un trabajador cuando enferma puede ir a un hospital y se le pueda prestar de manera gratuita una atención sanitaria adecuada. Eso es la seguridad social. Un sistema de solidaridad en donde cada mes los que trabajan y los empresarios que contratan a esos trabajadores meten o aportan una cantidad de dinero de la que después sacamos todo ese conjunto de prestaciones. Por otra parte, decíamos, una segunda perspectiva de estudio de la titulación eran las técnicas de organización del trabajo y de gestión de recursos humanos. La organización del trabajo es la manera en la que en los lugares de trabajo se determinan las maneras de trabajar y existen multitud de posibilidades a la hora de organizar los espacios de trabajo. Mediante las técnicas de gestión de la organización del trabajo vamos a analizar en la titulación las diferentes posibilidades con las que cualquier organizador puede encontrarse a la hora de poner en funcionamiento un determinado grupo de personas que, empleando unos determinados medios de todo tipo, deben sacar adelante un determinado trabajo. A su vez, en los lugares de trabajo, donde habitualmente aparecen múltiples protagonistas, nos encontramos con los trabajadores. Los trabajadores deben ser gestionados por las empresas y generalmente esto lo hacen a través de sus departamentos de recursos humanos. La gestión de recursos humanos abarca un amplio conjunto de técnicas que pueden ser puestas en práctica en las organizaciones
con la intención de sacar el mayor rendimiento posible de sus trabajadores o recursos humanos. Así que como gestión de recursos humanos hablamos de técnicas tales como el reclutamiento y la selección de personas, la valoración de puestos de trabajo, la valoración del rendimiento de las personas en el trabajo, el diseño de sistemas salariales, etc. Todo este tipo de técnicas, si son utilizadas de manera conveniente, nos van a permitir que una organización pueda obtener el mayor rendimiento posible de sus trabajadores. Los estudiantes del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos tendrán una especial atención y tendrán un importante conocimiento de este conjunto de técnicas. En esta y en las siguientes transparencias vamos a realizar un breve análisis de los contenidos del plan de estudios a través de sus asignaturas. Como puede observarse, las diferentes asignaturas, en este caso, no están asignadas a cursos, sino que están agrupadas por lo que llamamos bloques temáticos. Los dos primeros bloques temáticos a los que hacemos referencia son aquellos que habíamos comentado anteriormente, porque constituyen los dos campos de estudio a los que la titulación dedica una especial atención. Por una parte, el marco normativo de las relaciones laborales y de la seguridad social, en donde vemos un importante número de asignaturas de derecho del trabajo y de la seguridad social. Y por otra parte, un segundo bloque de organización del trabajo y gestión de recursos humanos, en donde aparecen relacionadas las diferentes asignaturas cuyos contenidos están relacionados con este bloque. Como puede observarse tanto en un bloque como en otro, la mayoría de las asignaturas son de carácter obligatorio y, por lo tanto, todos los alumnos del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos deben superarlas. En algún caso, es cierto, otras, muy pocas, son de carácter optativo. En esta transparencia se hace referencia a un conjunto de asignaturas del plan de estudios del grado integradas en tres grandes bloques temáticos. Respecto al primero, técnicas de investigación social, vemos que son dos las asignaturas que el mismo incluye. El segundo, historia social y de las relaciones laborales, a su vez incluye otras dos asignaturas de carácter histórico. Y finalmente el tercer bloque, denominado de psicología y técnicas de investigación, incluye 4 materias. Los dos bloques temáticos que se muestran en esta transparencia se refieren en primer lugar al denominado economía y mercado del trabajo y en segundo lugar al bloque de salud laboral y prevención de riesgos laborales. Como bien podrá observarse, en el primer caso, economía y mercado del trabajo, disponemos de un importante número de asignaturas de carácter económico en donde adquieren un especial significado las relacionadas con la hacienda, la contabilidad, pero fundamentalmente con la economía y la economía laboral. Se puede observar a su vez que una parte importante de estas asignaturas son de carácter optativo. Respecto al bloque de salud laboral y prevención de riesgos laborales, son dos las materias que incluye el mismo, prevención de riesgos laborales 1 y prevención de riesgos laborales 2, en ambos casos de carácter obligatorio. La prevención de riesgos es una característica muy particular de esta titulación porque tradicionalmente y desde siempre ha sido la única titulación universitaria que ha estudiado estos aspectos que adquieren un especial protagonismo en el mundo del trabajo. Son dos los bloques temáticos que vamos a analizar en esta transparencia. El primero, denominado elementos jurídicos para las relaciones laborales, como puede observarse, incluye un importante número de asignaturas de carácter jurídico, derechos en definitiva. Porque siendo un aspecto clave de la titulación el derecho del trabajo y la seguridad social,
se precisa por parte de nuestros alumnos el conocimiento de otro conjunto de materias jurídicas de carácter complementario que permitan interpretar adecuadamente el derecho del trabajo y la seguridad social, en el que nuestros alumnos serán especialistas. El segundo bloque lo denominamos de manera genérica materias no adscritas a bloque temático, porque introduce 3 materias de carácter muy diferente, que tienen una relación con la totalidad de las materias del plan de estudios. Informática aplicada, pues es una materia que va a utilizar programas de tipo informático aplicables a diferentes tipos de asignaturas de la titulación. Prácticas en empresa, porque no siendo una materia en el plan de estudios se identifica como una materia. Posteriormente en esta presentación haremos un breve comentario sobre estas prácticas. Y el trabajo fin de grado, sobre el que también haremos un comentario a posteriori, que forma parte y finaliza el plan de estudios. La duración del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, al igual que sucede con la mayor parte de los grados universitarios españoles, tiene una duración de 4 años. Y la carga de trabajo que los alumnos deben enfrentar a lo largo de esos 4 años es exactamente la misma. En realidad, como puede observarse en el cuadro, el plan de estudios supone la superación de 240 créditos, que se reparten de manera proporcional entre los 4 cursos, de forma tal que en cada curso cada alumno debe superar 60 créditos. El concepto de crédito es un concepto propio de la universidad y se entiende el crédito como la unidad de medida del esfuerzo que un alumno debe realizar para superar una materia. Como puede observarse en el cuadro, los créditos y por tanto las asignaturas son de 3 tipos. Asignaturas de formación básica, asignaturas obligatorias y asignaturas optativas. Tanto las asignaturas de formación básica como las asignaturas de carácter obligatorio son en ambos casos obligatorias y por tanto deben ser cursadas y superadas por el alumno para poder obtener su titulación de grado. Respecto a las asignaturas de carácter optativo, como probablemente todo el mundo conoce, será un conjunto de materias que el alumno deberá elegir de entre un catálogo que el centro le ofrece para cursar aquellas que más le interesen. Cuando repasábamos las materias incorporadas en el plan de estudios de este grado, veíamos cómo las habíamos clasificado en bloques temáticos. Y el último bloque temático al que hacíamos referencia se denominaba materias no adscritas a bloque temático. Ahí encontrábamos, por una parte, informática aplicada, por otra parte, prácticas en empresa y finalmente el trabajo fin de grado. Vamos a hacer referencia en esta transparencia a estas 2 últimas opciones por sus particularidades específicas. El alumno de este grado puede optar como materia optativa por la realización de prácticas en empresa. Por lo tanto, es una opción que está abierta, pero que no es obligatoria, aunque la mayor parte del alumnado se decanta por la realización de lo que denominamos prácticas en empresa. En caso de que no lo hiciera, elegiría otras asignaturas optativas en sustitución de esta. Si un alumno elige la realización de prácticas en empresa, existen 2 opciones. Una primera opción es acudir a aquellas empresas de un listado que el centro le oferta. Y entramos en la modalidad de prácticas en empresa ofertadas por el centro, que, dado que tiene una larga tradición en la oferta de estas prácticas, dispone ya de un enorme número de convenios para que sus alumnos puedan realizar sus prácticas en aquellas empresas, entidades e instituciones siempre relacionadas con el contenido de los estudios de este grado. Una segunda opción es que el propio alumno
localice y busque su empresa. Y entramos en la opción denominada prácticas en empresa propiciadas por los alumnos. En este caso, el alumno propondrá a la facultad la realización de sus prácticas en una determinada institución, la facultad analizará la institución, los contenidos y el programa de realización de las prácticas en esa empresa y si cumple los requisitos exigidos, se aceptará esa práctica para que el alumno pueda realizarla en esa institución que ha elegido. El trabajo fin de grado es el último paso que un alumno realiza en cualquier grado y consiste en la realización de un trabajo dirigido por un tutor que será un profesor relacionado con la titulación y el contenido del trabajo inevitablemente versará también sobre algunos de los aspectos contemplados en la titulación. Ese trabajo, una vez realizado, debe ser defendido bien ante el tutor, bien ante un tribunal y si es superado, dará lugar a la obtención del título de grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Las salidas profesionales del graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos son variadas y en esta exposición vamos a clasificarlas en tres grandes grupos o categorías. 1. El ejercicio libre de la profesión. 2. El ejercicio de su trabajo en el ámbito de la empresa o de cualquier tipo de institución, ejerciendo como especialista en recursos humanos. Y 3. El ejercicio de su trabajo en la administración pública. Respecto al ejercicio libre de la profesión, todos somos conscientes de que para ejercer determinadas profesiones es preciso la posesión de un determinado título. Así, por ejemplo, para ejercer la profesión de abogado será requisito imprescindible el ser graduado en Derecho. Para ejercer la profesión de médico será requisito imprescindible el ser titulado en Medicina o para ejercer la profesión de químico será a su vez también imprescindible el ser graduado en Química. Por tanto, en un número muy importante de profesiones, la exigencia de la posesión de un título es un requisito ineludible, de forma tal que cualquier persona que ejerciese esa profesión sin la posesión de ese título estaría cometiendo un delito. En el caso del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, ¿cuál es la profesión asociada? Esa profesión que se asocia al grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y que por tanto de manera exclusiva podrán ejercer los titulados del mismo es la profesión de graduado social. Un graduado social es un experto en el ámbito del trabajo. Y cuando hablamos del ejercicio libre de la profesión de graduado social, nos referimos a que estos titulados podrán ejercer su actividad profesional en los juzgados de lo social y esta facultad le es reconocida en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo tanto, nuestros titulados pueden, en el ámbito laboral, defender y representar a cualquiera de las partes en un litigio laboral en los juzgados del trabajo o de lo social, al igual que podría hacer un abogado. Es bastante habitual que en los juzgados de lo social, donde se analizan, donde se resuelven los litigios entre trabajadores y empresarios, algunas de las partes que representan bien a unos, bien a otros, sean en lugar de abogados, graduados sociales, que al igual que aquellos, con su toga los defienden, los representan en ese tipo de litigios. A su vez, la profesión de graduado social tiene una variante que sería la asesoría laboral. Es habitual que, sobre todo el empresariado, precise de apoyo a efectos de poder cumplir con sus obligaciones de diferente tipo en materia laboral.
bien porque es preciso la realización de multitud de trámites ante la Administración laboral y de la Seguridad Social, bien porque en un momento dado puede precisar de un asesoramiento como consecuencia de la necesidad de tomar determinadas medidas que adquieren ese carácter laboral. Por ejemplo, si un empresario debe contratar a un trabajador, deberá conocer o deberá ser asesorado respecto a qué tipo de contratos pueden ser realizados en este ámbito. Si un empresario tiene en mente el despido de un trabajador, tiene que también tener un asesoramiento que le informe de cuáles son los requisitos para proceder de manera adecuada a que ese despido se produzca. Nuestros titulados, por lo tanto, pueden ejercer esa profesión de graduado social, bien creando su propio despacho, en donde por una parte realizan el asesoramiento de tipo laboral a diferentes personas que lo precisan, y por otra parte pueden también representar a cualquiera de las partes en un litigio laboral para su defensa en los tribunales de justicia. Respecto al ámbito del trabajo en la empresa, relacionándolo con la especialización en recursos humanos de los titulados, podríamos decir que su acomodo en esa empresa está básicamente en los departamentos de recursos humanos. Los departamentos de recursos humanos de las empresas de un cierto tamaño tienen la misión de apoyar a las restantes áreas empresariales para proveerlas del personal preciso en cada momento, para gestionar ese personal, y para ello lo que se dedican es a poner en práctica diferentes técnicas, como son procesos de reclutamiento y selección de personas que cumplan los perfiles y requisitos precisos para cubrir un determinado puesto de trabajo, la realización de programas de formación de los trabajadores de la empresa a petición de diferentes directivos de estos trabajadores, la valoración del rendimiento de los trabajadores de la empresa, el análisis de los puestos de trabajo en la misma, el diseño de escalas salariales, y por lo tanto en el Departamento de Recursos Humanos los titulados podrán poner en práctica todo ese conjunto de técnicas que a lo largo de su paso por la titulación han aprendido y que le van a posibilitar su especialización en el ámbito de los recursos humanos. En el caso de la administración pública, las salidas profesionales hacen referencia a la posibilidad de los titulados del grado en relaciones laborales y recursos humanos de acceder a diferentes categorías y a diferentes escalas y cuerpos de la administración pública, normalmente a través de una oposición. Siendo esto un campo muy complejo, sí es cierto que hay determinadas oposiciones que por los temarios, que coinciden en gran medida con los contenidos vistos en el plan de estudios de la titulación, hacen que esas oposiciones sean oposiciones específicas o muy adecuadas para los titulados de relaciones laborales y recursos humanos. Así, por ejemplo, podríamos hablar de la inspección y subinspección de trabajo. Podrían acceder a los cargos de orientadores laborales o de agentes de empleo, incluso en el ámbito de la enseñanza a profesores de formación y orientación laboral en FP. También, por hablar de otra salida, podríamos citar los controladores laborales o los técnicos en seguridad social. Para finalizar esta presentación, no quisiéramos dejar de hacer una breve reseña respecto al hecho de que aquellas personas que quieran acceder al grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad de Santiago de Compostela, en su campus de Santiago, deben conocer que existe un numerus clausus o un número máximo de plazas disponibles cada curso. Como referencia, en el actual año académico 2000
2019-2020 esas plazas fueron 90, aunque es cierto, y esto no es objeto de esta presentación, que a esas 90 plazas han de sumarse otras 20 plazas que incluyen a aquellos alumnos que son admitidos en el doble grado en Derecho y Relaciones Laborales y Recursos Humanos, una opción que permitiría a esos alumnos el poder cursar al mismo tiempo dos titulaciones, el grado en Derecho y el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.